Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Una vez más vamos a compartir la palabra del Señor. Así que yo le invito a que usted tenga allí su Biblia a mano y que la tenga abierta en el libro de Jueces, ¿sí? Se acuerda que desde el miércoles venimos hablando sobre un personaje, sobre un joven, Gedeón. Así que hoy vamos a seguir con parte de la historia que seguramente usted hizo la tarea y estuvo leyendo los capítulos 6, 7 y 8. Bueno, hoy nos vamos a centrar en el capítulo 7. Así que antes de comenzar a leer la palabra de Dios, ¿le parece si oramos en esta tarde para poder darle gracias a nuestro papá por todo lo que hace por nosotros, pero también para dejar en él toda distracción, toda preocupación, todo lo que haya en nuestras vidas que nos pueda desenfocar de lo que vamos a leer y vamos a recibir de parte de Dios en esta tarde? Así que le invito a que estemos orando, ¿sí? Papá, te damos gracias por este día maravilloso que tú nos has regalado. Gracias por esta lluvia, Señor, que tanta falta hace para esta zona. Te agradecemos, Señor, por esa bendición con la que nos hemos despertado en este día. Gracias, Señor, porque tú estás en control de todo lo que sucede. Gracias por renovar tu misericordia, tu bondad una vez más con cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador, tú eres nuestro consuelo, nuestra paz, nuestro refugio, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti en todo tiempo. Gracias porque nos hiciste hijos y con ese título que nos diste, Señor, tan privilegiado, también nos entregaste un montón de beneficios espirituales de los cuales hoy podemos disfrutar, que son los que nos dan aliento, que son los que nos infunden esperanza, los que nos llenan de fe para poder atravesar cada circunstancia de nuestra vida. Reconocemos, Señor, que estamos en este mundo, pero que estamos de paso, que vamos camino hacia esa meta final, Señor, hacia esa vida eterna. Por eso te lo agradecemos. Te agradecemos porque tú nos ayudas a escalar montañas, tú nos ayudas, Señor, a sortear los obstáculos, Padre, que puedan llegar a presentarse delante de nuestras vidas. Por eso en este momento disponemos todo de nosotros, mente, corazón, alma, espíritu, para poder, Señor, escuchar tu palabra, para poder atesorarla, para poder dejarla, Señor, que comience a germinar en nuestras vidas y que dé fruto y fruto en abundancia, no solamente para nuestro propio beneficio, sino también para aquellos que necesitan de ti en este tiempo. Te agradecemos, Señor, te dejamos delante de tus pies todas nuestras cargas, preocupaciones, todo aquello, Señor, que nos está quejando en este momento, lo presentamos delante de ti. Señor, descansamos en ti porque tú eres el que nos hace más que vencedores y el que nos ayuda a poder administrar correctamente nuestra vida. Gracias te damos, amado Dios. Amén y amén. Bueno, entonces, como le comentaba, vamos a seguir hablando sobre Gedeón. Así que usted allí tiene su Biblia abierta en el libro de los jueces. Por favor, vaya al capítulo 7. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 7. Y lo que el mensaje de hoy es, recordemos a Gedeón, ¿sí? Recordemos a Gedeón en nuestras vidas. Es algo importantísimo que tenemos que hacer. Entonces yo le voy a leer, ¿sí? Quizás usted lo tiene en otra versión, en la versión Reina Varela, ¿sí? Pero yo le voy a leer en otra versión para que usted también me vaya siguiendo y me vaya entendiendo lo que yo le quiero decir, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que Dios ha preparado para nosotros en esta tarde y vamos a leer juntos primero, ¿sí? Y dice así, versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. En otra versión dice de la siguiente manera, Dios le dijo a Gedeón, hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no la mía. Después
recordemos un poco, leímos el capítulo 6, el Señor se le presenta a este Gedeón, le dice esforzado, valiente, le da ánimo. Recuerden que él estaba ahí como escondido, ¿sí? Limpiando el trigo con miedo a los madianitas. Y después de todo eso, el Señor le manda a hacer una serie de cosas, porque Gedeón le pide señales a Dios. Bueno, si sos Dios, ¿cuántas veces le hemos dicho nosotros al Señor? Bueno, si vos sos Dios, mostrame tal cosa. Si sos Dios, haceme tal otra. Si sos realmente poderoso, bueno, necesito tal cosa. Si es verdad que podés sanar, bueno, sáname ya de esto que me está atormentando. Muchos de nosotros también le hemos pedido señales a Dios en cuanto al servicio, cuando el Señor nos ha enviado a dar su palabra a todas las personas. Muchas veces hemos dicho, uy Dios, pero eh, mostrame, guíame, decime. Si yo abro hoy la Biblia y leo un pasaje que me confirme que lo tengo que hacer, voy a ir con los ojos cerrados, Señor, y voy a ir a cumplir con esa tarea que vos me estás encomendando. Muchas veces lo hemos hecho, pero vamos a ver qué hizo este personaje, qué hizo Gedeón. Después de que Dios le pidió a Gedeón que mandara a todos los soldados que estaban como asustados a sus casas y de que este Gedeón obedeciera todas las órdenes que el Señor le dio, su ejército se redujo, su ejército disminuyó y disminuyó tanto que solamente a Gedeón le quedaron 300 hombres nada más. Solamente él iba a luchar contra todo un ejército de hombres experimentados como eran los madianitas en la guerra, con 300. Imagínense, él con 300 contra miles. Tan solo este Gedeón debía luchar contra el enemigo que estaba disperso en el valle, sí, que estaba disperso en el valle y que parecía, dice, una nube de langostas, versículo 12. Si usted me acompaña a leer allí en el versículo 12, dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Imagínense, se le había reducido su ejército a Gedeón, y encima dice que toda esa gente que había ahí, que parecía como una plaga de langosta que cubría todo y que no se podían contar, que eran como miles y que tenían, dice, tantos camellos como la arena de la playa, como la arena del desierto, algo que no podían contar. Ese era todo el panorama que tenía Gedeón por delante. Y frente a esa desigualdad de fuerza, ¿sí? Su ejército de 300 hombres contra miles de los amalecitas, fue cuando el ejército israelita venció al enemigo. Porque ¿saben qué? No hubo dudas de que el Señor le había dado la victoria. No había quedado dudas. Por eso es que el Señor hizo que se redujera tanto el ejército con el que peleaba Gedeón. Porque para que ellos, perdón, en realidad para que ellos reconocieran que la victoria les había sido dada porque Dios había luchado por ellos. Ni con sus fuerzas, ni con sus ideas, Dios lo había hecho por ellos. ¿Cuántas veces hay cosas que se han reducido en nuestras vidas, que se han apocado y entonces nosotros hemos creído que el Señor nos ha abandonado, cuando en realidad lo que Él quiere es mostrarnos la victoria que viene hacia adelante? Una victoria que vamos a obtener de parte de su mano, no por nuestra propia fuerza, no por nuestra inteligencia, no por todo lo que sepamos o por todo lo bueno que seamos, sino porque su mano poderosa va a estar con cada uno de nosotros. Todos
y cada una de las personas que podemos conocer, aún nosotros, hemos atravesado situaciones muy difíciles en nuestra vida. Y hay ciertas ocasiones en que parece que todas estas cosas cada vez se nos complican más y pensamos que no vamos a poder soportarlas o que no vamos a poder salir de esas situaciones. Y esas dificultades muchas veces nos colocan en una situación de gran desventaja. Sentimos que tenemos una gran desventaja con los demás y empezamos a mirar hacia otros lados y empezamos a ver, ¿y por qué a aquel le va bien y a mí no? ¿Y por qué todo sale bien para algunos y para mí no? ¿Por qué algunos, dirían en la jerga popular, por qué algunos nacieron con estrella y yo sigo estrellado? Y muchas cosas que podemos, si Dios está conmigo, podemos pensar, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿por qué vivo enfermo? Si yo creo en Dios, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y son ciertas cosas que muchas veces vienen a nuestras vidas por dificultades, por cosas que tenemos que soportar, que tenemos que tolerar. Pero entonces la pregunta que nos tenemos que hacer debería ser así. ¿Será que Dios está permitiendo que esto suceda en mi vida para que me dé evidencia, para que me muestre de quién Él es? ¿Será que yo necesito pruebas como Gedeón para saber si realmente es Dios todopoderoso, sanador, libertador, el que hace justicia? ¿Será que necesito quedar en evidencia para que Él me muestre que solamente la victoria la puedo obtener de su mano? Es cierto que muchas veces podemos ser menos, ¿sí? Muchas veces podemos estar, como yo les sé decir, en el piso, ya sin fuerza, sin ganas, desinflados. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor está de nuestro lado, aun cuando nos creamos menos, aun cuando creamos que estamos en desventaja, aun cuando sintamos que todo se hace cuesta arriba, que es difícil salir de donde estamos, debemos tener en cuenta que si Dios está de nuestro lado, no hay nada que no podamos lograr. No hay nada que Él no pueda revertir. No hay nada que Él haga que nosotros atravesemos que nos sirva de enseñanza y de crecimiento para nuestras vidas. Muchas veces, por ejemplo, los niños, los adolescentes, los jóvenes, deben recordar cuando sus compañeros, por ejemplo, le invitan a copiarse en un examen o cuando los invitan a hacer cosas que no deben, ¿sí? Cuando los invitan a probar un cigarrillo o a tomar alcohol y, qué sé yo, a consumir drogas o a hacer cosas que no deben estar y que no son de beneficio para sus vidas. Y nosotros, en esos momentos que hemos tenido que mostrar quiénes somos, que hemos tenido que demostrar quién está con nosotros, cómo hemos respondido ante las dificultades, cómo hemos respondido ante invitaciones que sabemos que no son buenas, que no son beneficiosas para nuestras vidas. ¿Cómo hemos respondido? ¿Cómo hemos aceptado esas situaciones? Muchas veces nos han ridiculizado por lo que creemos, ¿sí? Nos han hecho burla por lo que pensamos, nos han hecho bullying, como tan conocida la palabra ahora, por seguir a Cristo o por motivo de nuestra fe. Pero no olvidemos que Dios está de nuestro lado y no hay nada que no podamos vencer. Pero para poder vencer afuera, primero debemos vencer adentro. Porque si yo dentro llevo un espíritu de derrota,
de sentirme menos, de pensar que Dios no me tiene en cuenta, que me ha abandonado, que no hay nada en mí que le pueda servir a Dios para ganar una vida, para ganar algo, ¿sí? Si yo no pude vencer primero a lo que me acecha por dentro, a lo que me hace menos, a lo que me asusta, a lo que me detiene, si yo no he podido todavía vencer ese ejército que muchas veces se levanta aquí dentro, mucho menos voy a poder hacerlo afuera. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que aún en lo menos, el Señor se levanta como poderoso gigante. En lo menos, en lo que desafortunado, en lo que hay desventaja, en la desigualdad, Dios se levanta de nuestro lado. Dice que había un atleta que se llamaba Alex Díaz Ribeiro, que era director de los Atletas de Cristo y era ex corredor de Fórmula 1 y que cuenta que durante la campaña de la selección brasileña de fútbol en la Copa del Mundo del año 1994, cuando el equipo brasileño se consagró campeón por cuarta vez en el partido jugado entre Brasil y Estados Unidos, les dio a los jugadores cristianos un estudio que hablaba exactamente sobre este texto. Y el encuentro deportivo se presentaba con dificultades y en determinado momento un jugador brasileño fue expulsado del campo de juego. Al tener que jugar en situación de desventaja, 10 contra 11, todo fue más complicado. Y en el calor de esa disputa, en el calor de ese juego, uno de los atletas de Cristo pasó cerca de otro hermano y le dijo: recuerda a Gedeón, recuerda a Gedeón. No tenía un ejército de miles, pero tenía al que podía derrotar a miles. Entonces, en esta tarde yo te animo a que recuerdes a Gedeón y que recuerdes las palabras que el Señor le dijo a él, que también nos dice a cada uno de nosotros. Y te la quiero recordar porque la leímos el otro día, pero quizás se nos fue un poquito de la cabeza. Gedeón le respondió al ángel que se le había presentado de Dios: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en mano de los madianitas. Entonces dice que Dios miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios: pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de mi familia. Y Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Quizás hoy estás solo luchando. Quizás hoy no tenés un ejército de personas que te acompañan para salir de esta situación, pero tenés al experto en táctica de guerra, tenés al experto en sortear toda dificultad, tenés al experto que sabrá guiarte por el mejor camino, tenés al experto que sabrá darte los mejores consejos, tenés a Dios. Y si lo tenés a Dios, lo tenés todo. Y si lo tenés todo, tenés la victoria sobre esa situación. Voy a orar, ¿sí? Y también te pido que ores en tu hogar y que
pienses en esta palabra y que vuelvas a leer estos capítulos 6, 7 y 8 y que comiences a ver que el Señor te dice, recuerda todo lo que hice en tu vida. Recuerda de dónde te rescaté. Recuerda cuántas veces te sané. Recuerda en esta tarde. Recuerda, hermano. Oremos entonces pidiéndole al Señor que Él cada vez que nuestros brazos quieran caer, que cada vez que nuestras fuerzas se debiliten, que cada vez que creamos que Él nos ha abandonado, nuevamente nos recuerde lo que se nos olvida, que Él está de nuestro lado, que Él pelea como poderoso gigante, que Él va abriendo caminos delante nuestro, que Él rompe cadenas, que Él desata ataduras, que Él es el que sana nuestro corazón. Él es el que nos da oportunidades. Él es el que abrió los cielos para nosotros. Él es el que está preparando morada eterna para nuestras vidas. Él es el que es y siempre será así. Nunca cambiará. Su amor no dejará de ser. Su amor por nosotros nunca se acabará. Sus oportunidades para nuestras vidas seguirán por siempre. Entonces, si hoy te encontrás batallando solo, si hoy pensás que ni siquiera 300 como Gedeón tenés, aún en medio de esas circunstancias, te puedo asegurar que con Dios de tu lado tenés legiones, miles y miles de ángeles peleando a tu favor. Después de esta palabra maravillosa que hemos recibido de parte del Señor, ¿le parece que oremos? Entonces le pidamos al Señor recordar siempre todas sus maravillas, recordar siempre cómo su mano nos ha rescatado, nos ha brindado el apoyo, la fortaleza, la fe, la esperanza que necesitamos para poder vencer todo lo que se viene por delante, ¿sí? Así que le invito a que usted allí en su hogar o donde se encuentre mirando este video pueda inclinar su rostro, si así le parece, o pueda hablar con Dios de la manera que siempre lo hace y podamos pedirle que siempre estemos recordando, que recordemos todo lo que Él ha hecho con nosotros, pero también que recordemos que en su palabra Él nos ha dejado ejemplos de personas que, siendo sensibles a su voz, pudieron lograr grandes cosas y pudieron vencer sus debilidades, vencer a los enemigos y obtener esa victoria que ya desde el minuto 1 en el que el Señor nos habla, nos es entregada en nuestras manos. Amén. Vamos a orar entonces. Papá, te damos gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre está infundiéndonos aliento. Tu palabra siempre nos enseña, nos hace recordar cosas, Señor, nos hace reflexionar acerca de nuestras propias vidas. Por eso en este día te pedimos que seas vos el que ilumine cada rincón de nuestro ser, que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos, Señor, ver tu revelación, la revelación de tu mensaje, la revelación de tu palabra en cada una de nuestras vidas, que sea una realidad, Señor, lo mismo que ocurrió con Gedeón, sea una realidad en nosotros, que podamos ser sensibles a tu voz, que, Señor, quizás no andemos buscando o pidiendo señales como lo hizo Gedeón, porque ya cada vez que abrimos nuestros ojos por la mañana podemos ver las grandes señales de tu mano, de tu creación, de tu poder, de tu soberanía sobre esta tierra, sino que podamos depender, podamos confiar, podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía, que nos enseña, que redarguye en cada uno de nosotros. Señor, quizás somos uno contra el mundo, quizás somos uno contra la dificultad, contra la enfermedad, contra los obstáculos, contra todo lo que está sucediendo. Quizás somos uno, pero detrás de nosotros sabemos que hay 300 o más
de tus ángeles, Señor, acompañándonos y peleando esta gran batalla, porque tú vas delante abriéndonos el camino. Te damos gracias, papá, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, porque tú eres el todo de nuestras vidas, el que lo completa, el que nos llena de todos los favores. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, espero que haya sido de gran bendición para su vida. Recuerde repasar luego, tranquilo, para meditar el libro de los jueces, capítulos 6, 7 y 8, estamos viendo, ¿sí? Y bueno, que también el Señor pueda revelarle a su vida qué es lo que está pasando, en qué hay que reforzar, qué hay que mejorar o qué está bien y hay que seguir haciendo. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos nuevamente el día sábado para compartir la palabra del Señor. Los amamos. Saludos grandes del pastor. Dios los bendiga.